Antes de continuar con la temática de la reunión anterior, vamos a retomar nuestra reflexión acerca de la materia viviente, la sustancia misma de la vida en la Tierra, para comprender mejor las condiciones evolutivas que dan lugar a nuestro organismo y sus transformaciones. ¿A qué condicionamientos está atada la forma humana? Si pensamos en lo viviente, desde los paramecios y las amebas presentes en una gota de agua de pantano, hasta los pájaros en el nido o los animales de la pradera, veremos que todos los seres vivos están en un constante estado de alerta, en una permanente excitación, invirtiendo toda su energía en protegerse, en defenderse o en atacar y alimentarse. La evolución de la Tierra está organizada de manera tal que los seres vivos nos alimentamos los unos de los otros, y por esta razón el anhelo de supervivencia es la fuerza dominante en cualquier organismo material. El instinto de supervivencia se encuentra íntimamente ligado al miedo, el cual nos mantiene en un estado de alerta, estrés continuo, gracias a ciertas actividades químicas propias del sistema nervioso de los organismos vivos. Este nivel de actividad nos impide alcanzar una relajación profunda, nos obliga a sostener un estado básico de tensión en el que no podemos mantenernos abiertos al mundo externo ni bajar nuestras defensas porque estamos condicionados para sentir que corremos peligro. Por el solo hecho de ser vivientes, nosotros corremos peligro. Este pulso básico de lo viviente debe ser comprendido. Este estado fundamental de estrés es propio de la materia viva y es antagónico a los estados de relajación profunda necesarios para la apertura de nuevos niveles de percepción. En tanto antropoides, hemos heredado este estrés, este pulso fortísimo de miedo-deseo, y la inteligencia humana se ha desarrollado en continuidad con este proceso. La inteligencia humana se ha organizado sobre ese pulso y al mismo tiempo intenta controlarlo, generando así un sinnúmero de problemas. Como lo hemos dicho más de una vez, esta inteligencia, el pensamiento, es un instrumento que nos permite demorar los pulsos más básicos e inmediatos de la vida, representarnos un futuro, construir en el afuera en base a imágenes que hemos creado internamente. La avidez, la inteligencia humana, construye nuevas realidades, pero debemos tener en claro que este tipo de inteligencia constructiva tiene sus raíces en el miedo y en el deseo. Por eso habitualmente construye de manera casi compulsiva. No puede detenerse en su actividad, porque es ese mismo cerebro animal alerta, en estado de estrés, necesitado de seguridad y al borde del pánico, heredero de pulsos muy violentos, quien está en constante excitación y ha tratado de domesticarse a sí mismo, controlarse y controlar, construyendo el mundo que conocemos. Pero si alcanzamos a ver esta estructura global de excitación y control, es fácil apreciar que esta inteligencia, entretejida con el miedo y el deseo, tiene como impulso primario mantener bajo control el pulso de la vida. Pretende diferenciarse de ésta a través del control, no por aceptación y comprensión profunda. En principio, nuestra inteligencia, en el nivel psicológico, no puede aceptar las leyes de la vida, porque ello implicaría aceptar la muerte, y esta inteligencia propia de seres en estado básico de estrés no puede hacerlo. Esta inteligencia controla y fantasea, o, si lo quieren más suave, controla e imagina como actividad básica. Construye nuevas realidades, intentando dominar el pulso vital e imaginar una vida diferente. Es decir, como hemos dicho varias veces, la inteligencia que nace del miedo no está organizada para percibir la realidad tal como es, sino para cambiarla, controlarla y evadirse de ella cada vez que fracasa en su intento de dominio. Es importante percibir esto en toda su profundidad. Esto no se debe a ninguna falla personal, sino que esta inteligencia atada al miedo, deseo, no está concebida desde el origen para percibir el universo tal cual es, sino para reaccionar ante él e imponerse,
o eventualmente imaginar algo que no existe, a fin de calmarse ilusoriamente. Este miedo profundo parece calmarse, tanto cuando el cerebro controla efectivamente como cuando imagina que lo hace, porque no está en paz en su base. No está en paz el paramecio, no está en calma el pájaro, no está en paz la liebre, no estaban en calma nuestros antepasados y, como sabemos, no estamos en calma nosotros. Nos calmamos, buscamos seguridad a través de infinitas construcciones. Y esto da origen a lo que hemos llamado el torrente, este continuo fluir de objetos, mentales, de deseo que continuamente nos prometen quietud dentro de la inquietud, pero que, como sabemos, van a ser inevitablemente reemplazados por otros, porque la inquietud está en la base de todo el proceso. Esta inteligencia que nace del miedo y del deseo no se puede calmar a sí misma, buscará anclarse a algo seguro y definitivo que no podrá alcanzar jamás. Por eso está condenada a buscar, es estructuralmente ávida. En la anterior reunión nos habíamos referido a la presencia de una inmensidad, cósmica y multidimensional, a la que llamamos lo creativo. Las dos fuerzas, esta profunda inquietud propia de la sustancia viviente de la Tierra, coexiste con lo creativo, sin poder percibirlo directamente. Torrente, coexiste con un estado sin tiempo, sin palabra, de silencio, en términos de la inquietud, y calma absoluta, en términos de la búsqueda incesante en el tiempo. Lo creativo es un pulso vibratorio que no tiene ninguna relación con el controlar, imaginar, juzgar o dividir, y que impregna la sustancia de la Tierra. Pero la inquietud básica de ésta la hace cerrarse sobre sí, y de esa manera es incapaz de percibirlo. Lo creativo, que por ahora es solo una palabra, lo podemos llamar también amor, en el sentido que está vinculado a una serenidad atemporal que no reacciona defensivamente a las diferencias, sino que se abre espontáneamente a ellas. Podemos decir que ese amor expresa una inteligencia completamente diferente a la inteligencia atada, al miedo y al deseo. A esta inteligencia del amor también la podemos llamar orden, en tanto percepción holística de aquello que desde la otra inteligencia aparece como fragmentación, cruel y desgarrante, en conflicto permanente, al que hay que inventarle un sentido para poder tolerarlo. Dicho de otra manera, esto que llamamos amor o inteligencia del amor es una sensibilidad capaz de abarcar totalidades que están más allá del interés de la parte. Esta vibración tiene la capacidad de calmar profundamente el interés de la parte, para que ésta descubra cómo está insertada en el orden global, cuál es su lugar en el orden. En este sentido, podemos pensar que el ser humano es el organismo en el cual se habrá de producir la transformación de la sustancia, que está en pánico, en terror, en lucha, en estado de estrés constante, para poder finalmente relajarse y encontrarse con lo creativo, con aquello que no tiene tiempo, con aquello que contiene la inquietud y la transforma en otra cosa que resulta inimaginable desde la perspectiva de la inteligencia atada al miedo y al deseo. Quisiera que, por un momento, consideráramos a la forma humana como aquella en la cual coexisten estas dos vibraciones, aparentemente irreconciliables. Cuando digo irreconciliables, lo digo desde la perspectiva de la inteligencia del miedo y sus reacciones mecánicas. Cuanto más se sensibiliza la materia en su evolución, más miedo experimenta, porque sus reacciones se hacen más fuertes. Es importante que veamos este nudo, porque este nudo somos nosotros. Desde este punto de vista, somos una posibilidad para que la inteligencia del amor penetre en la Tierra, irradie en ella y transfigure la materia saturada de miedo. La lógica de la evolución de la materia es el conflicto. Aquello que está identificado con la lógica del conflicto tiene que aprender una lógica completamente diferente, que no tiene nada que ver con el conflicto y el estrés.
Nuestro tema es indagar en el proceso que se pone en actividad en el momento en el cual un ser humano, un cuerpo, comienza a ser sensible a la inteligencia del amor. Allí comienza un proceso psicológico muy particular, en el cual la inteligencia del miedo inevitablemente interpretará en sus propios términos la acción de la inteligencia del amor. En última instancia, la inteligencia del miedo, que tiene su función, es inconmensurable con la del amor, y lo único que puede hacer es calmarse, aquietarse y cumplir con su tarea en la dimensión que le compete sin interferir con aquello que está más allá de ella. Debe renunciar a su hegemonía y dejar de consumir toda la energía disponible. De esa manera el ser humano puede disponer de mucha más energía para resonar con vibraciones más sutiles y responder progresivamente a ellas en la acción que por definición será holística. En otras palabras, la acción que surge inspirada por la inteligencia del amor es naturalmente ecológica, en el sentido que impele a actuar en función de un orden global y no del interés particular. Este orden global y la acción holística son invisibles desde el otro nivel, porque la inteligencia del miedo desea de forma continua y su perspectiva es demasiado importante para ella. No puede renunciar a la dinámica que nace del autointerés y, en consecuencia, construye a lo sumo supuestas ecologías, supuestos órdenes imaginarios que secretamente responden a sus deseos. Por lo tanto, siempre habrá de distorsionar, más aún, necesariamente distorsiona lo global, y en su actividad distorsiva, obstruye el despliegue de otros niveles que perciben la realidad de una manera radicalmente diferente. Por ejemplo, la inteligencia del miedo ama la continuidad, y lo que desea es un proceso progresivo, en el que, en algún momento, lo mismo que está acá, llegue allá. Y lo que estamos considerando en estas reuniones es que el ser humano es, al mismo tiempo, el puente entre estas dimensiones y el abismo que se abre entre ambas, en el sentido que es aquello que las une, y al mismo tiempo, quien las separa irremediablemente. Es decir, mientras esté en actividad la inteligencia del miedo, existirá un abismo dimensional. La construcción del puente es el proceso por el cual la inteligencia del miedo aprende a calmarse y comprende que la sensación de abismo nace de aquello que esta inteligencia no puede siquiera imaginar porque pertenece a otra inteligencia. En términos simbólicos, la culminación de la construcción del puente está representada por la ascensión a la montaña en el signo astrológico de Capricornio, y el salto sobre el abismo es el paso al signo siguiente. La forma humana más perfecta, en tanto pura evolución de la materia terrestre, no puede dar el paso al otro lado. Solo puede esperar que el otro lado la altere profundamente después de haberse calmado. Este período psicológico, en el que la conciencia, el pensamiento habitual, comienza a advertir que es el teatro mismo de esta transformación, es lo que hemos llamado discipulado, en sus fases más avanzadas. En esta última etapa, la transformación debe producirse en el pensamiento y en la estructura física correspondiente del cerebro y el cuerpo en su conjunto. A medida que esto ocurre, la personalidad va a interpretar de manera cambiante el proceso, y a través del cambio de interpretaciones se irán produciendo las transformaciones que llevarán al aquietamiento de este nivel y a la comprensión e incluso percepción de una realidad completamente distinta. La personalidad. Desde el punto de vista psicológico, la clave de lo que estamos diciendo reside en comprender que la personalidad va a interpretar, a partir de sus propios condicionamientos, el contacto con la inteligencia del amor. Y la alteración de estas interpretaciones y los condicionamientos a los cuales éstos responden será la manifestación misma de la transformación, el ser teatro de una confluencia vibratoria, el ámbito de encuentro de dos vibraciones completamente diferentes, va a ser interpretado inevitablemente
por la vibración del pensamiento, la emoción, el miedo y el deseo. En la medida que la otra vibración penetra, esta inquietud se irá aquietando y, en consecuencia, cambiará el modo de darse cuenta del proceso global. Es decir, cambiará la comprensión del proceso y cambiará la propia acción. Aquí habrá necesariamente fases, pero ¿qué indican estas fases del discipulado? Reflejan la dinámica de las reacciones interpretativas a un fenómeno desconocido. Está sucediendo algo que no se puede entender, pero la personalidad no puede evitar el intentar hacerlo. La personalidad es, y esta va a ser la verdadera dificultad, esta misma inquietud incesante, mientras la inteligencia del amor procura calmar esa actividad. De modo que, ¿cómo va a interpretar la personalidad a aquello que la aquieta? Comentario. Tratando de entenderla. Va a tratar de comprenderla de 1000 maneras, y al principio esto quiere decir mayor excitación. En última instancia, si la personalidad es la materia misma de la Tierra, que la creación amorosamente habrá de transfigurar, la progresiva cercanía de esta fuerza que aquieta, al principio, la asusta. Del mismo modo que el animal salvaje, en principio, no puede comprender las intenciones del domador, la personalidad no puede comprender la acción del amor, porque proyecta sobre ella la intención de su propia vibración, que es el dominio. Aquí nos encontramos con una paradoja fundamental que está en la base de todas las dificultades de este período. La acción de lo creativo es instantánea, pero la absorción de la misma por parte de la personalidad es lenta y fragmentaria. Lo creativo está fuera del tiempo, pero la personalidad absorbe muy lenta y contradictoriamente, a través de sus complejas cadenas de acciones y reacciones que se ponen inevitablemente en actividad. Y esto es así, porque en última instancia son las células mismas del cerebro y del cuerpo entero las que tienen que transformarse. Podríamos decir que quizás esta transformación debe producirse no solo hasta la última de las células de un ser humano, sino que deberá suceder también en el reino animal, en el reino vegetal y en el reino mineral. Esto tiene que alterar la totalidad de la vibración de la Tierra. La acción de este campo vibratorio que trasciende la materia terrestre produce cíclicamente efectos como consecuencia de los contactos. Como hemos dicho, atraerá al ser humano hacia corrientes de pensamiento, sentimientos, zonas vibratorias más sutiles, y simultáneamente le hará rechazar otras más densas, con las cuales estaba anteriormente identificado. Un nuevo nivel, al mismo tiempo, atrae hacia lo sutil y repele aquello con lo cual la personalidad se identificaba en el pasado. La personalidad en el torrente, por su propia dinámica, está perdiendo constantemente energía. Estamos perdiendo energía a causa de nuestro compulsivo deseo de experiencias, por nuestras emociones, por nuestros apegos, nuestro tipo de pensamiento. Esta dinámica nos vacía. En consecuencia, cuando la inteligencia amorosa actúe, tendrá que retirar a esa persona de muchos lugares y la tiene que llevar a otros. Cuando digo lugares, me refiero a entornos, actividades, lecturas, personas, vínculos, tipos de conversación y de pensamiento, sentimientos, etc. Dicho de otra manera, nichos vibratorios. La acción de la alma. En este sentido, los acontecimientos de nuestra vida forman parte de nuestro cuadro psicológico con todos sus síntomas, tal como también, en cierto momento de la adolescencia, el pelearse con el padre es un hecho psicológico. La correcta apreciación de estos acontecimientos es fundamental para la comprensión del proceso psíquico. Esos hechos son sintomáticos y describen un cuadro psicológico, aunque parezcan completamente fortuitos. Por mucho tiempo esto no será registrado como algo deseado, pero es el alma, este nuevo nivel de vibración que se ha manifestado en la existencia, quien crea las situaciones que arrancan a la personalidad de sus viejos nichos vibratorios, aunque ésta no lo comprenda. Comentario.
y lo ve como pérdida. Eventualmente, muchas veces, lo ve como pérdida y suele reaccionar a ello con sufrimiento. Es muy común, en esta fase del proceso, soñar, por ejemplo, con ladrones. Desde el condicionamiento de la personalidad, en esta fase, el alma es un ladrón. Esta vibración parece que me despoja de lo que creo que me pertenece. En un proceso mucho más avanzado, cuando ya esta vibración impregna vibratoriamente a la forma humana, la persona rechazará conscientemente ciertas vibraciones, no por deber ser, sino porque se ha producido una verdadera revolución libidinal en ese humano. Por eso deja de atraerle lo que antes le atraía. Esto es a lo que, en anteriores reuniones, nos referíamos como el sendero del retorno. Arquetípicamente, hacia los 35 años, se percibe con bastante nitidez que el proceso de ida, de mera experimentación, ha terminado en una existencia. En otra vuelta de espiral, este arquetipo se manifestará con mucha más profundidad, pero, con la mayoría de los casos, tenemos un punto de inflexión a esa edad. Un síntoma de la presencia de la actividad del alma es el rechazo espontáneo de aquello que antes nos fascinaba. Ha cambiado la vibración. Como todos sabemos, este rechazo por lo que antes nos fascinaba puede provocar largos períodos de idas y venidas. Generalmente, no vemos la estructura global de este proceso profundo y esencial. Lo solemos reducir a cambios vocacionales, amorosos o de ambiente. Pero, en realidad, esto responde a algo mucho más global y profundo. En general, perdemos demasiado tiempo en estas idas y venidas, porque no interpretamos correctamente el sentido de aquello que está sucediendo. Comentario. Además, con aquello que antes lo fascinaba, uno tiene comprometidas construcciones, y desapegarse de una construcción tiene un costo emocional. Tiene un costo emocional y existencial. Este transformador vibratorio que somos tiene que comprender todo lo que ha construido para poder desprenderse definitivamente de ello. Tenemos que comprender el laberinto que hemos construido a lo largo de los milenios para quitarle energía, la malla de formas, tecnológicas, sociales, emocionales y mentales, que nos envuelve, nos quita energía, y nosotros debemos aprender a sustraernos, en la proporción correcta, a su acción desvitalizante. Inmediatamente, la personalidad hace eco a lo que acabo de decir y resuena diciéndose: tengo que dejar todo. Esta creencia extrema la aterroriza y aumenta su resistencia. Esto ocurre porque se vuelven a abrir los archivos de las enseñanzas superyoicas propias de fases anteriores. De allí que el problema de la autoridad interior, del vínculo con la autoridad tanto externa como, sobre todo, interna, sea uno de los puntos esenciales de este proceso. ¿Cómo interpreta la personalidad? A partir del patrón de premio y castigo, a partir del conflicto y los sacrificios. Estos son patrones básicos de interpretación para todo proceso espiritual en cualquier tradición. El laberinto tiene que comprenderse a sí mismo. La inteligencia del miedo tiene que descubrir qué es inteligencia del miedo, para así operar en los momentos en que es correcto tener miedo, ante un peligro real, pero no en todas las demás situaciones. El laberinto. En esta fase del proceso, la personalidad es retirada de una cantidad de construcciones con las cuales se había identificado. Comentario. ¿Es una fase lunar? La personalidad es vibración lunar, no en los términos de mecanismo afectivizado personal como habíamos visto en astrología, sino en términos mucho más globales. Pero se trata de la misma lógica en otro nivel. La personalidad va siendo retirada, inconscientemente, y por lo general en contra de sus deseos conscientes, de las construcciones con las que se había identificado, y el organismo comienza a tener más energía disponible. En general, la personalidad pone esa energía disponible en algún otro objeto maravilloso, con lo cual la dinámica seguirá siendo la misma. Tenemos que comprender que ese es el mecanismo.
Apenas la vibración alma opera de manera que la personalidad pueda disponer de más energía, tenderá a crear un nuevo objeto supuestamente más sutil. La aparición de estos objetos más sutiles es casi inevitable. Deben ser comprendidos, porque la actividad de la personalidad no se ha calmado aún. Sigue muy inquieta y todavía no tiene energía suficiente como para comprenderse plenamente a sí misma en tanto mecanismo. A lo sumo es una personalidad que interpreta en términos de bien o mal, de conveniente o inconveniente, las construcciones en las que está enredada, pero aún no tiene energía como para que el constructor de las construcciones se vea a sí mismo. Y no me refiero a las actividades meramente mundanas de la personalidad, sino también a las construcciones mentales ligadas a lo espiritual, lo esotérico, etc. Toda la actividad humana, la dinámica misma del torrente, debe ser lúcidamente enfrentada, o más bien, debe enfrentarse consigo misma. En términos mitológicos, Perseo está en el laberinto, pero todavía no se ha topado con el Minotauro. La personalidad se ha dado cuenta que está en un laberinto. En consecuencia, trata de comprender la estructura de las construcciones que ha realizado durante milenios. Empieza a perder su atracción por ellas y comienza a sentirlas profundamente insatisfactorias. Pero, al mismo tiempo, como va siendo atraído hacia otros niveles del mismo laberinto, sigue yendo y viniendo. Aún no tenemos energía suficiente como para enfrentar la vibración de la personalidad en sí misma. Ésta se mueve frente a su espejo, pero aún no puede reconocerse en él. ¿Cómo aparece para la conciencia la presencia de las dos vibraciones? En principio, las decodificará como bien y mal. Heredamos estas decodificaciones de estadios anteriores y heredamos la decodificación de conflicto como lógica entre los polos que se comenzaron a percibir. Como metáfora, el caballo se está peleando con el domador. No puede comprender que es amado por éste. Interpreta el proceso como conflicto. Es la personalidad la que interpreta, y en consecuencia, aparece ante ella lo que podemos llamar el sí mismo, el alma o el ángel, y aparecerá también la sombra, dicho en psicológico, o el morador en el umbral, dicho en esotérico. Al principio lo que se presenta ante la conciencia no es la estructura misma de la personalidad en cuanto tal, sino los aspectos que podamos llamar negativos de la misma. Es el proceso más conocido por nosotros psicológicamente. Se trata entonces de mejorar la propia personalidad, a la cual se le aparece un ideal, un yo superior, según el cual moldearse. Aquello que está del otro lado es idealizado, esa vibración es traducida por este patrón, y el trabajo al principio se limita a los aspectos que llamamos negativos de la personalidad, la percepción de la energía de la personalidad. Pero el verdadero trabajo recién comienza cuando toda la personalidad es comprendida en tanto estructura y dificultad. Lo que tiene que ser comprendido no son los rasgos llamados negativos o las construcciones de la personalidad o las pérdidas de energía que causa la personalidad, sino el ser mismo de la personalidad, y no en un individuo, en tanto mi personalidad, sino como estructura humana y vibración terrestre, lunar. En verdad, mi personalidad es una construcción colectiva. Yo soy esta fuerza constructiva originada en el miedo y el deseo que ha estado en actividad durante milenios. Esto tiene que ser comprendido en toda su dimensión, no solo sus aspectos aparentemente negativos, sino en los aparentemente bellos e incluso sublimes. Pero en esta estructura, la personalidad no tiene suficiente amor dentro de sí para verse tal como es. La inteligencia de la personalidad no sabe ver lo que es tal como es, sino que se desdobla, tiene que explicarlo, interpretarlo, cambiarlo, entenderlo, juzgarlo, evaluarlo, mejorarlo, superarlo. Este es su tipo de inteligencia.
Pero es esta misma actividad que se desdobla la que debe verse a sí misma. Vuelvo a decirlo, el sistema aún no tiene suficiente amor como para vernos tal cual somos. No lo soportamos e inmediatamente vamos a querer vernos mejor. Es decir, nos proponemos cambiar lo que apreciamos como negativo. La inteligencia del miedo está programada para cambiar aquello que ve de acuerdo a sus deseos. No puede dejarlo tal como está para comprenderlo profundamente, porque tendría que verse a sí misma. Pero, en verdad, no puede hacerlo. Se observa con poca intensidad. Apenas se entrevé a sí misma, no lo resiste, y se aparta de la observación. Los insights son muy superficiales. Los insights sobre los defectos de la personalidad pueden ser profundos. Cuando nos percatamos de distintos aspectos de la misma, como comprender cómo nos ha influenciado papá y mamá, o cómo tales o cuales arquetipos nos han condicionado, en esos casos, en donde el centro desdoblado observa un fragmento de la conciencia condicionada, reunimos mucha energía y eventualmente soportamos la visión, porque la parte esencial del yo quedó afuera. Soy yo, el que está viendo eso, y en consecuencia, estoy protegido del cuestionamiento profundo. Sin embargo, cuando se trata de desnudar al yo mismo, la energía parece perderse. No existe un centro desde el cual acumularla. Veamos por qué es tan difícil hacer un insight en la estructura misma del yo. Este se quiere cambiar a sí mismo, quiere mejorar, quiere convertirse en un iniciado, quiere convertirse en un ser superior, en alguien maravilloso. En consecuencia, se desdobla en su percepción de lo que debe ser cambiado y la acción de cambiarlo, y allí divide la energía. Comentario. Porque no se tolera. En una etapa anterior, por ejemplo, tendré un insight acerca de cómo los mandatos de mi madre y mi identificación con ella me hicieron elegir pareja determinado por eso. En ese insight, eventualmente, el patrón se altera. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, por la cual el patrón a alterarse es mucho más profundo. Lo que tiene que alterarse es precisamente ese patrón que se desdobla a sí mismo en forma continua. Comentario. También podría ser el creerse que está fuera del torrente. Tiene que empezar a operar otra fuerza para que eso ocurra, y la pauta para descubrir esto es darse cuenta que no hay insight posible sobre ello. Uno lo ve, lo lee en un texto, pero no produce efecto. Hay una pauta que no se altera, porque hay poca energía, y entonces todo se limita a racionalizaciones. Tiene que cambiar la química del cerebro para que esto se produzca. Nuestro cerebro está en estado de estrés casi continuo, y por eso reacciona y, aunque nos creamos sutiles, es siempre brusco. Alguien nos aplaude, y de inmediato el cerebro segrega una química yoica, responde al llamado. Se activa toda una operación. Si alguien nos critica y dice que somos unos incapaces, el cerebro responde al llamado, reacciona rápidamente, y el yo entra en el juego enseguida. Comentario. La pauta de índole perceptiva. Aquí está la paradoja. La personalidad se está comparando constantemente, juzgando, queriendo cambiar, y por eso mismo no puede comprenderse. La personalidad tiene que comprender que aquello que está operando es el miedo, y que eso es lo que está por debajo de su ambición, de la búsqueda de reconocimiento, del querer dominar a otro o depender de otro. Para que la personalidad se comprenda a sí misma, no podemos pensar en términos de que me estoy comprendiendo, en tanto que yo. Previamente tiene que haber entrado a fuego un interés por comprender profundamente lo humano. En la medida que comprenderme a mí mismo sea comprenderme en tanto que yo, aún está funcionando aquel estadio psicológico de la personalidad que quiere mejorarse a sí misma y que eventualmente se siente distinta a los demás seres humanos. Allí no hay energía suficiente y se gira en falso. El interés por lo universal. En un estadio se trata de la personalidad que tiene problemas personales,
En el otro, la personalidad descubre que tiene problemas universales. En otro, descubre que su energía misma es la dificultad. Comentario. Sería sentir que mi dolor es el dolor de lo humano, que mi dolor personal no es tan protagónico. La pregunta es sutil. Hay un pulso dramático personal que dice, mi dolor. Allí quedó enganchado en el drama. En el torrente circulan las memorias de miles de años de crueldad y sufrimiento, y ellas resuenan en cada uno de nosotros. Pero en principio hay un dolor hegemónico, y lo traducimos como mi dolor. Allí la personalidad aún está absorta en sí misma. La vibración del alma, por distintos caminos, llevará a la personalidad a interesarse por lo humano, por las buenas o por las malas, es decir, voluntariamente, o porque la deja en situaciones en las cuales tiene que interesarse necesariamente por lo humano. El interesarse plenamente por lo universal forma parte del proceso, pero la primera etapa de nuestro interés por lo humano nos lleva a tratar de aliviar inmediatamente ese dolor, y allí se está trasladando el mismo patrón. Se trata de la misma estructura, operando con otro nivel de experiencia. Creo sentir y comprender el dolor humano, y lo quiero aliviar inmediatamente. Al sentirse activa en su tarea de aliviar el dolor humano de inmediato, la personalidad se siente muy bien. Entran en actividad todos los arquetipos del Salvador. Y el proceso hace tope ahí. Si se comienza a sentir realmente que mi dolor no es personal y se empieza a tomar contacto real con el dolor de la humanidad, el volumen de este dolor empieza a ser fácticamente registrado, no simplemente imaginado. Ese ser humano empezará a registrar no solo una parte del dolor humano, a la cual puede aliviar a través de distintas acciones parciales, sino el inmenso caudal de dolor que no se puede aliviar, en el sentido que no podemos recortarlo en pequeños pedazos y ocuparnos en aliviarlo. Hay otro proceso que no está ligado a las partes, y en este proceso que no es por partes, yo, que soy una parte, no puedo hacer nada. Allí es posible que se produzca un insight esencial, ser altamente sensible, estar en contacto con el dolor humano, sintiendo que en tanto yo no puedo hacer nada. Puede ser que se produzca una revelación y se comprenda a lo humano de una manera completamente diferente. Aquí, es la humanidad misma la que se convierte en el morador en el umbral, y es la humanidad misma la que está frente al amor del universo. Empieza a actuar otro nivel, precisamente porque el yo se da cuenta que no sabe y no puede mitigar ese dolor, que no puede construir nada para evitarlo. Mejor dicho, que ha construido tanto para evitarlo, y ninguna de esas construcciones han alterado en lo más mínimo los patrones fundamentales. Quizás allí empiece a aquietarse. Será necesario registrar si el contacto con este dolor es sincero, y realmente se trata de un insight en lo humano, y no una persona que filosofa acerca de la humanidad. Si este contacto es real, necesariamente aparecerá una nueva energía que indicará la acción correspondiente, que no tomará la forma de una decisión personal. Quienes hicieron el seminario acerca del sexto rayo recordarán aquellos arquetipos, cristianos mayoritariamente, pero presentes en todas las tradiciones, que hacen que queramos aliviar muy rápidamente el dolor colectivo. Pero el arquetipo mismo de Cristo nos da la pista, si lo comprendemos correctamente. ¿Qué hace Jesús ante el dolor humano? ¿Construye un hospital? No, muere. Esto quiere decir que un nivel debe extinguirse definitivamente para que surja otra energía capaz de romper la continuidad de las acciones parciales del nivel fragmentario. Una estructura milenaria que conlleva cierta lógica para la acción debe extinguirse completamente. Ante el contacto profundo con la realidad del ser humano, esa vieja energía comienza a tranquilizarse, a calmarse en una profunda revolución interior que lleva a comprender de una manera muy distinta todos los intentos parciales de la acción humana condicionada.
Comentario. ¿Y cómo juega el perdón? Literalmente, la palabra perdonar nos ubica en una posición externa. En cambio, aquí hacemos referencia al dejarse atravesar por eso, comprender que somos el torrente mismo, que mi historia personal, mis sueños, mis construcciones, forman parte de una dinámica universal. Dando un paso más, soy esa dinámica universal actuando aquí y ahora. La pregunta es, ¿cómo se produce un insight humano? Tenemos que regresar a un punto anterior. Cuando me refiero a un insight acerca de lo humano, acerca de la personalidad misma en su totalidad, este tiene que provenir de una dimensión que no esté juzgando, que no esté queriendo cambiarse a sí misma. En términos vibratorios, no tiene. Que provenir del pensamiento no puede ser un proceso reflexivo o emocional, sentimental o arquetípico, sino que tiene que haberse desplegado previamente otro nivel, capaz de darse cuenta de las cosas tal como son sin juzgarlas. Este es el punto central. Comentario. ¿Esto tiene que ver con la atención? Esta cualidad es la atención. En términos prácticos, hay atención cuando el cerebro puede asistir a la dinámica de la vida sin estar midiéndola en tanto que buena o mala, sin reaccionar inmediatamente a ella, es decir, sin fragmentarla de acuerdo a los condicionamientos del pasado, sino permaneciendo en alerta completa ante lo que está sucediendo. Comentario. ¿Te estás refiriendo al testigo interno? Testigo interno es alguien que observa. Alguien que observa está separado de aquello que observa. Allí no puede ocurrir un insight revolucionario porque hay separación. El nivel separado que observa tiene que cambiar a lo observado. Es el patrón anterior. No importa el nombre que le pongamos. Podés ponerle las palabras que quieras, con tal que sea claro lo que quieren significar. Aquí está lo sutil. La atención está más allá del pensamiento, más allá del juicio, más allá de la interpretación. Es un nivel vibratorio que no interpreta. Pero, de inmediato al escuchar esto, el cerebro condicionado por el torrente se propondrá obtener la cualidad de la atención. Lo que podemos decir con toda seguridad es que, cuando estamos interpretando, no hay atención. Entonces, el proceso previo será el de comprender la dinámica completa de la interpretación, la constante actividad reactiva de todas las interpretaciones, y comprender en qué sentido interpretamos, y esto es algo que tiene que hacer cada uno de nosotros. Esta es una actividad absolutamente interna. La atención es algo que no se puede enseñar, no puede venir a través de un otro que la pueda transmitir, sino que es un florecimiento que se produce en la medida en que el proceso anterior se comprende a sí mismo y empieza a ceder. Comentario. Respecto a asistir a una dinámica sin juzgarla, pensaba que es como el proceso del parto o de la muerte, es algo que sucede más allá de cómo uno quiere que suceda. Uno debe estar sin tensión, pero atento. Las interpretaciones van a aparecer casi seguramente, solo que otro nivel dejará que las interpretaciones vayan y vengan y no se enganchará con ellas. Todos los que enseñan meditación dicen que sé. Debe estar en un estado en el que el pensamiento aparece y desaparece sin tratar de controlarlo. Ese tipo de meditación es un entrenamiento en una cápsula aislada para que el cerebro comience a ver sus propias fluctuaciones sin querer controlarlas, sin intervenir sobre ellas, para que aprenda a no suministrarle energía. Porque la fluctuación de los cuerpos inferiores va a estar siempre presente. No puede ser suprimida. La clave es no darle más energía de la que necesitan. Atención, pensamiento, juicio, interpretaciones. Esto mismo que se entrena en un nivel anterior de experiencia, apartados, más tarde sucederá en la vida misma. Ese estado de apertura en el que están presentes todos los pulsos y las cadenas de acción y reacción, pero que no capturan más energía que la necesaria, tiene una dinámica propia, actúa por sí misma.
Pero el pensamiento no cree en eso. La personalidad o esta fuerza profunda que nace del miedo y del deseo no puede imaginar que haya una actividad del ser que sea dinámicamente receptiva, análoga a la actividad de las hojas y la clorofila. Este nivel de inquietud no puede imaginar que podamos desplegar un nuevo nivel que sea activamente receptivo a una cualidad vibratoria que está más allá de la inquietud del torrente. Y como no lo puede imaginar, entonces lo imagina una y mil veces y genera todos los métodos y las técnicas concebibles para obtener aquello que ha imaginado. Y allí comienza a dar vueltas otra vez. Comentario. Hay que llegar hasta el hardware. En este proceso de darse cuenta de la estructura del torrente, tiene que producirse el insight que con el lenguaje no se puede hacer nada más. La atención es un estado receptivo que es activo y que se encuentra más allá del lenguaje. Comentario. Pero para el yo, esto es muy difícil. Un día podés alcanzar ese estado de atención y al otro día ya lo perdiste. Si nos preocupamos por el fin del trabajo, entonces estará vivo el paradigma que se preocupa por el logro del trabajo, el paradigma que dice, no voy a limpiar mi casa porque hay que limpiar todos los días. Risas. En este sentido, estos niveles vibratorios van a estar operando constantemente y van a regresar. La personalidad se plantea como objetivo alcanzar un estado definitivo en el que finalizará la tarea de limpieza. Y esto es como cuando a un chico le enseña a lavarse los dientes y dice, ¿y hay que lavarse todos los días?